Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo de las celebridades y te traemos las historias que, créanme, te dejarán sin aliento. Hoy, mis estimados seguidores, tenemos una noticia que, y esto es una promesa, va a hacer que más de uno se vuelva loco de emoción, se desvele, se confiese o simplemente sienta esa chispa de intriga que tanto nos gusta. Porque sí, amigos, vamos a hablar de un regalo. Pero no de cualquier regalo, no. Hablo de ese regalo sorpresa que el carismático Can Yaman le ha obsequiado a la deslumbrante Serrini Sarikaya. Un detalle que no solo ha incendiado las redes sociales, sino que ha puesto a todos a especular sobre la profundidad, la intensidad y, por qué no decirlo, el futuro de su relación. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, el lugar donde la información fluye como un río de chismes jugosos, este es, sin duda alguna, el momento perfecto. Dale clic a ese botón rojo que te está esperando, y no olvides activar esa campanita para que ninguna de nuestras exclusivas, ninguna primicia, ningún secreto develado se te escape. Imaginen por un instante la escena. Dos de las estrellas más brillantes, más deslumbrantes, más admiradas del firmamento turco. Dos talentos que juntos emanan una química que traspasa la pantalla, que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta. Hablamos por supuesto de Can Yaman y Serrini Sarikaya. Dos nombres que cuando se pronuncian en la misma frase, desatan una oleada instantánea de suspiros, de comentarios apasionados, de debates acalorados y, sobre todo, de una fascinación innegable. Desde que los rumores sobre su posible romance comenzaron a revolotear como mariposas en un jardín primaveral, cada pequeño detalle, cada gesto sutil, cada aparición pública, cada mirada fugaz ha sido analizada hasta la saciedad, diseccionada con la precisión de un cirujano y debatida con la vehemencia de un tribunal. Y hoy precisamente vamos a sumergirnos, sin miedo alguno, en uno de esos detalles que ha elevado la temperatura de la especulación hasta niveles estratosféricos, el misterioso, y aparentemente espectacular, regalo sorpresa que Can Yaman le ha hecho llegar a Serrini. La pregunta clave, la que resuena en cada rincón del ciberespacio es ¿qué podría ser? Una joya millonaria que eclipsa el sol. ¿Un viaje exótico a una isla paradisíaca, privada y exclusiva? O quizás algo mucho más personal, más íntimo, un objeto que solo ellos dos comprendan su verdadero significado. La intriga es, sin lugar a dudas, real y palpable. Y los fans, esos detectives incansables de la vida de sus ídolos, no se han quedado quietos ni un instante. Según lo que se ha filtrado, lo que se comenta en los pasillos virtuales de los medios de comunicación, lo que susurran las fuentes cercanas a la pareja, este regalo no fue, en absoluto, un detalle trivial, algo de andar por casa. Se habla y se habla con insistencia, de un detalle cuidadosamente pensado, concebido con mucha dedicación, con una planificación meticulosa y, lo que es más importante, con un valor, ya sea sentimental o material, que ha dejado a todos boquiabiertos, con la mandíbula desencajada. Can Yaman, un actor conocido por su generosidad, por su espíritu apasionado y por ser un hombre que no escatima en detalles cuando se trata de las personas que le importan profundamente, parece haber superado, una vez más, todas las expectativas. Y Serrini, siempre elegante, siempre discreta, con esa aura de misterio que la rodea, tampoco ha dado muchas pistas, ninguna migaja de información. Lo cual, paradójicamente, aumenta exponencialmente el misterio, la fascinación y las ganas de saber. Los rumores, esos vientos que soplan en todas direcciones, apuntan a que Can Yaman, en un gesto que muchos interpretan como una profunda muestra de admiración y, por qué no decirlo abiertamente, de amor puro y desinteresado, quiso sorprender a Serrini en una ocasión especial. No se sabe exactamente, y aquí reside parte de la magia, si fue con motivo de su cumpleaños, si conmemoraba un aniversario particular, o simplemente como una muestra espontánea y desbordante de afecto. Pero lo que sí sabemos con total certeza es que el impacto de este presente fue inmediato, sísmico. Las redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública, de la repercusión mediática, de la euforia colectiva, se inundaron de comentarios, de especulaciones, de teorías descabelladas y de análisis profundos. Fanclubs de ambos actores, páginas dedicadas al entretenimiento de élite, e incluso usuarios anónimos, esos ciudadanos digitales que opinan de todo, empezaron a debatir apasionadamente, a especular sin descanso, a crear narrativas completas en torno a este enigmático regalo. Pero, ¿qué hace que un regalo entre dos celebridades de la talla de Can Yaman y Serrini Sarikaya sea tan noticioso? La respuesta, aunque parezca obvia, merece ser analizada. Bueno, en primer lugar, y esto es
Innegable la popularidad estratosférica de ambos. Can Yaman y Serine Sarikaya no son solo actores, son fenómenos culturales. Ambos tienen legiones de seguidores que los adoran con una devoción casi religiosa, que los idolatran y que están, literalmente, hambrientos por conocer cada detalle, cada recoveco de sus vidas privadas. Cuando estas dos figuras titánicas se unen, cuando sus caminos se cruzan, la atención mediática se multiplica exponencialmente, alcanzando niveles que pocas parejas pueden siquiera soñar. Y un regalo así, si es lo suficientemente significativo, si tiene el componente sorpresa y la dosis justa de espectacularidad, se convierte automáticamente en un titular de primera plana, en una noticia que corre como la pólvora. Además está la naturaleza misma del regalo. Aunque los detalles exactos se mantienen celosamente guardados bajo un halo de misterio casi sagrado, las descripciones que han circulado, los comentarios que han surgido, hablan de algo que enloqueció a todos. Enloqueció a todos. Esta frase tan llamativa, tan potente sugiere con vehemencia que no fue un presente común y corriente. No fue una corbata, no fue un libro, no fue una cena. No. Podría ser algo diseñado exclusivamente para ella, algo que refleje sus gustos más profundos, sus anhelos secretos, o algo que demuestre un conocimiento íntimo, casi telepático, de sus deseos más ocultos. Pensemos en un objeto de arte único, una pieza de colección irrepetible, o incluso algo que tenga una conexión directa con un hobby o una pasión de Serine y que Can Yaman haya descubierto, cultivado y decidido potenciar con este gesto. Quizás un instrumento musical raro para su faceta artística. Una colección de libros antiguos de un autor que admira profundamente. O algo relacionado con sus animales, si es que tiene alguna mascota especial. Los más románticos, los soñadores empedernidos, los que creen en el amor de película, están convencidos, sin sombra de duda, de que este regalo es una prueba irrefutable de un amor profundo, consolidado y que va para largo. Ven en este gesto una declaración audaz, una forma de Can Yaman de mostrarle al mundo y sobre todo, a Serine, lo importante que ella es para él, lo mucho que la valora. Y es que seamos sinceros, en el vertiginoso y a menudo cruel mundo de las celebridades, donde las relaciones pueden ser tan fugaces como un rayo de sol en invierno y están bajo un escrutinio constante, un detalle tan generoso, tan pensado, tan entregado, puede ser interpretado, y a menudo lo es, como una señal inequívoca de compromiso, de seriedad y de un sentimiento que va más allá de la mera atracción. Por otro lado, los más escépticos, los pragmáticos, los que ven el vaso medio vacío o simplemente analizan las cosas desde una perspectiva más cínica, sugieren que podría tratarse de un gesto cuidadosamente calculado, una estrategia de relaciones públicas perfectamente orquestada para mantener viva la llama de la atención mediática, para generar titulares, para alimentar la narrativa de la pareja del momento. Sin embargo, dada la reputación de Can Yaman como una persona impulsiva, apasionada y a menudo espontánea, y la forma en que ha demostrado su afecto públicamente en otras ocasiones, esta teoría, si bien plausible, pierde algo de fuerza. Es más probable, mucho más probable, que este regalo sea una manifestación genuina de sus sentimientos, un reflejo de su personalidad y de su forma de expresar el cariño. Intentemos, queridos espectadores, imaginar qué tipo de regalo podría haber causado tal revuelo, tal conmoción, tal grado de especulación. Si pensamos en las tendencias actuales entre las celebridades, en lo que se considera lo último en demostraciones de afecto, los regalos exclusivos y personalizados son la norma. Podría ser una pieza de alta joyería hecha a medida, una obra de arte única, con iniciales grabadas de forma sutil o piedras preciosas que tengan un significado especial para ambos, un código secreto entre ellos. O quizás algo relacionado con su estilo de vida, algo que refleje su estatus y su buen gusto, como un vehículo de lujo personalizado, un coche deportivo de edición limitada con detalles únicos, o un objeto de decoración para su hogar, elegido personalmente por él, sabiendo exactamente lo que a ella le gustaría y cómo complementaría su espacio. También está la fascinante posibilidad de un regalo experiencial. Un viaje sorpresa a un destino exótico e inexplorado, diseñado para que ambos disfruten juntos, se desconecten del mundo y creen recuerdos inolvidables, esos que se guardan para siempre en el álbum de la memoria. O quizás algo relacionado con su carrera profesional, algo que impulse sus proyectos. Una inversión en un proyecto cinematográfico que ella siempre ha soñado con llevar a cabo, una participación en una obra de arte que él financia, o quizás un apoyo tangible a alguna de sus iniciativas empresariales. La imaginación es el único límite y en el caso de Can Yaman.
Y Serinei, dos figuras con un alcance global y un poder adquisitivo considerable, el potencial para un regalo verdaderamente espectacular es, francamente, inmenso. Lo que sí está claro, lo que es una verdad absoluta en este momento, es que sea lo que sea que Kanyaman le haya regalado a Serinei, ha tocado la fibra sensible de los fans. Las conversaciones en línea, los debates virtuales, giran incesantemente en torno a la generosidad de Kanyaman, a la suerte de Serinei al tener a su lado a un hombre así, y a la confirmación, para muchos, de que su relación es, al menos, muy especial, muy intensa, muy prometedora. Han surgido incluso rumores, esos que alimentan la fantasía, sobre la posibilidad de que el regalo estuviera relacionado con un futuro juntos, quizás una sorpresa para una ocasión aún mayor, un compromiso, una boda. ¿Quién sabe? Este tipo de noticias, estos destellos de lo que ocurre tras las cortinas del estrellato, nos recuerdan por qué amamos tanto el mundo del espectáculo. Son las historias humanas, los gestos de afecto genuino, las relaciones que florecen y se consolidan en medio de la vorágine mediática, lo que nos cautiva, lo que nos hace seguir adelante, lo que nos mantiene enganchados a nuestras pantallas. Kanyaman y Serinei Sarikaya, con su carisma desbordante, su talento innegable y su impacto cultural, son figuras que inspiran admiración, y verlos compartir momentos tan especiales, incluso a través de un regalo, nos llena de una especie de alegría vicaria, de satisfacción por ver a nuestras estrellas favoritas felices. Hemos sido testigos en otras ocasiones de cómo Kanyaman ha demostrado su aprecio, su admiración y su cariño por Serinei. Sus interacciones públicas, esas miradas que parecen decirlo todo, la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, esos comentarios elogiosos en redes sociales, todo ello ha alimentado la narrativa de una pareja sólida, enamorada y dispuesta a enfrentar el mundo juntos. Y este regalo sorpresa, según todos los indicios, parece ser la guinda del pastel, la confirmación tangible y espectacular de esos sentimientos que tanto se rumorean, de esa conexión que tanto se intuye. La pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada conversación, la que impulsa la especulación, es, ¿cuándo sabremos los detalles exactos? A veces las celebridades, en su deseo de proteger su privacidad, prefieren mantener ciertos aspectos de sus vidas personales lejos del ojo público. Y un regalo tan íntimo, tan personal, podría ser algo que solo compartan entre ellos, un secreto compartido que fortalezca su vínculo. Sin embargo, seamos realistas, el secreto rara vez dura mucho tiempo en el mundo del entretenimiento. Es probable que con el tiempo algún detalle más salga a la luz, quizás a través de una foto compartida de forma casual, un comentario sincero de alguno de ellos en una entrevista, o una filtración, siempre impredecible, de alguien cercano a la pareja. Mientras tanto, queridos espectadores, disfrutemos de la expectativa, de la emoción que genera este delicioso misterio. Pensemos en la ilusión, en la sorpresa, en la alegría que debió sentir Serinei al recibir este regalo. Pensemos en la dedicación, en el cariño, en el tiempo que Kanyaman invirtió en elegirlo, en hacerlo perfecto. Es un recordatorio conmovedor de que a pesar de las cámaras, los flashes, la fama y la presión mediática, en el fondo, son dos personas que se sienten atraídas, que se aprecian, que disfrutan de la compañía mutua y que buscan expresar su afecto de maneras significativas. Y es precisamente esta conexión humana, este lado más íntimo y vulnerable de las estrellas, lo que tanto nos fascina y nos motiva a seguir sus pasos, a ser testigos de sus vidas. Kanyaman ha demostrado una vez más que es un hombre de detalles, un romántico empedernido capaz de sorprender, de conmover y de hacer sentir especial a la persona que tiene a su lado. Y Serinei, con su gracia natural, su elegancia innata y su aparente sencillez, seguramente ha sabido apreciar este gesto en toda su dimensión, con la gratitud y el cariño que merece. En resumen, el regalo sorpresa de Kanyaman a Serinei Sarikaya ha sido un acontecimiento que ha sacudido las redes sociales, ha generado un torbellino de especulaciones y ha puesto de manifiesto la intensidad de su relación, o al menos, la profundidad de la admiración y el afecto que se profesan mutuamente. Los detalles exactos siguen siendo un misterio, un enigma que alimenta nuestra curiosidad, pero la repercusión y la emoción que ha generado son innegables. Ha alimentado las esperanzas de los fans de una relación sólida, duradera y llena de amor, y ha reafirmado a Kanyaman como un hombre capaz de gestos grandiosos y románticos. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, la noticia que ha enloquecido a todos y nos ha mantenido al borde del asiento. Espero de corazón que hayan disfrutado de este pequeño, pero intenso, vistazo a la vida de nuestras estrellas favoritas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo.
que me hayan acompañado en esta travesía de especulaciones y emociones. Espero sinceramente que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí. Ahora, la parte más importante, la que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que haya sido el regalo? ¿Se imaginan algo en particular, algo loco, algo inesperado? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y compartir ideas. Su opinión es oro para nosotros. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha arrancado una sonrisa o les ha generado una chispa de curiosidad, no olviden darle un gran, enorme y sonoro me gusta. Compártanlo con todos sus amigos, con todos sus contactos que sean fans de Kanyaman y Serine y Sarikaya, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para estar siempre al día con las noticias más jugosas, los chismes más candentes y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y más secretos desvelados. Hasta pronto y que la magia del espectáculo los acompañe.